Bueno, pues ya yo creo que este va a ser el último vídeo antes del verano. Pues ya hace mucho calor y además, pues bueno, vienen las fiestas, me apetece salir unos días. Y no voy a escribir mucho más tampoco en el blog, con lo cual yo creo que lo vamos a dejar ahí hasta después del veranito y luego ya prepararé algo chulo. Nos va a haber decoración nueva y alguna cosilla más que bueno, ya te contaré. Y bueno, pues por contarte algo, ha habido cosas interesantes, la verdad, esta semana y algunos días más. Fíjate, una de las cosas más chulas que he visto durante estos días ha sido una comparativa de los 100 temas más rápidos que hay de WordPress. Y bueno, es sorprendente. A mí lo primero que me ha llamado la atención es que entre los 10 temas más rápidos, más que menos tiempo tardan en cargar, los que menos peticiones generan y demás, no están todos los temas WordPress por defecto. Hay alguno que se ha metido, pero los principales temas en cuanto a velocidad no son los temas por defecto de WordPress, que uno pensaría que serían los más optimizados por venir en la instalación por defecto, pero la verdad es que no. Y bueno, los primeros son, pues hay uno que se llama como Arca, que es como súper minimalista, solo genera 10 peticiones, es una cosa súper ligera, es el más rápido de todos. Pero claro, no tiene barras laterales, no tiene widgets, no tiene ajustes, no tiene nada, pelón. Pero bueno, si buscas un tema simplemente de contenido, pues tiras para adelante. O por ejemplo, Blogo, que aunque sí que tiene algún colorín y tal y cual, pero igual es muy simple, es para blogueros y demás. Y luego en el top también se cuela, el único que se cuela de los temas por defecto es 2010, que a mí siempre ha sido uno de los temas WordPress que más me ha gustado de los temas por defecto. Me parece un tema súper limpio, súper chulo, que vale para todo y además lo puedes tunear. Yo de hecho una versión de ayuda a WordPress era un 2010 muy tuneado, con lo cual le he tenido cierto cariño. Y luego uno es el Astra y otro es el GeneratePress, que son dos temas preparados para Elementor. Y claro, precisamente por estar preparados para Elementor no vienen casi con nada, porque parten de la base de que todo lo que es el contenido, todo el diseño lo vas a crear tú con Elementor, con lo cual lo que te dan es un lienzo en blanco. Y bueno, hay muchos temas muy interesantes, te dejo la lista abajo en la descripción del vídeo, un enlace, y vas a ver que hay temas pues, que cargan muy rápido y sobre todo generan muy pocas peticiones. Me ha sorprendido enormemente, por ejemplo, el primero, ¿no? Que solamente genera 10 peticiones, o sea que es una barbaridad. Y luego ya el siguiente ya pasa 20 peticiones y por ahí hay muchos. Entre 20, 30 peticiones a la base de datos me parece una cosa muy chula y que es una buena base de partida, porque luego piensa que luego con los plugins y demás pues ya le vas añadiendo tú mucho más. Es verdad que también puede ser engañoso los temas para Elementor, porque claro, todo lo que no carga el tema, luego lo carga Elementor por demás. Pero bueno, la idea, y por lo menos la idea de base, y el que partas de un tema ligero y minimalista, pues es correcta y ahí han hecho un buen trabajo y hay que reconocerlo. Y bueno, es un punto base interesante para que tú a la hora de elegir un tema, pues si la velocidad de carga para ti es importante y luego al final tu diseño lo vas a marcar con tus textos y lo vas a marcar con tus imágenes, pues yo siempre digo que el mejor tema es el tema que no aporta nada, que el buen escaparate en blanco donde tú de verdad pones tus cuadros, tus cositas, que eso es al final lo que va a marcar un poco lo que tú ofreces a Internet. Y bueno, pues eso es algo interesante que te dejo ahí, te recomiendo que lo mires y que sobre todo a la hora de elegir un tema, pues mires a ver si alguno de estos te vale y te sirve. Me parece algo interesante. Muy relacionado con este tema de la velocidad de carga, me dio una locura esta semana, y es que como siempre ando leyendo por ahí chorradas, que si WordPress es una puta mierda, que si carga muy lento, que si no es que Internet vaya lento, es que como el 60% de Internet está hecho con WordPress, pues claro, que el WordPress como es un cagarro que no hace más que hacer consultas y no hace más que cargar mierda y plugins y demás, pues que eso, que Internet va más lento por culpa de WordPress. Y que claro, que eso es una porquería y que hay que eliminarlo de la faz de la Tierra. Pues mira, dije, bueno, vamos a ver si es verdad. A ver si es que Internet va más lento por culpa de WordPress. Y cómo WordPress, si de verdad que se ha ido, te ha hecho cada vez más lento. También es otra queja, ¿no? Que a lo largo del tiempo, si ves que WordPress cada vez le mete más porquerías, pues el tema de los bloques y todo este tipo de cosas. Y probé y me metí pues en el archivo de Internet, que es donde hay pues, todo lo que es el archivo de lo que ha sido Internet. Y tienen unos informes muy chulos. Y uno de los informes que puedes generar es el peso de las webs a lo largo de los años. Entonces, curiosamente, entre los desplegables que tienes, uno de ellos te permite, pues, segmentar y decir, mira, pues quiero saber si cuánto pesan las webs hechas con WordPress desde el principio hasta ahora.
Bueno, la cifra más consolidada que te das desde 2016, pero bueno, son 3 años en Internet, que eso es muchísimo, y ha sido muy curioso. O sea, los resultados que me dieron, hemos hecho una tabla, y en la tabla, pues ahí te especifico, bueno, mira, la tienes aquí. En esta tabla lo que puedes ver es un poco qué ha sido lo que más ha crecido en estos 3 años, y por ejemplo, pues tienes datos muy, muy curiosos, como que el HTML pues, se ha reducido a la mitad. Es una cosa curiosa. Pero bueno, lo más llamativo de todo, sobre todo, es que lo que más ha crecido en cuanto a peso de las páginas ha sido el tema de las imágenes y el vídeo. Es lo más chocante porque es lo más grande, pero tampoco es demasiado sorprendente, porque es verdad que las webs cada vez se han hecho más multimedia. Entonces es lógico que en los últimos años cada vez subamos más vídeo. Ahora bien, yo siempre he dicho y siempre te diré que estoy en contra de que se suba vídeo directamente a tu servidor, porque eso es carísimo y es lo que más pesa. Yo creo que aquí sí que tienen un poco la culpa los temas estos preparados como para landing pages y demás, con carruseles y demás, porque vienen cosas muy chulas como los carruseles de vídeo y tal, que por defecto te dicen que subas el vídeo. Entonces, claro, vídeo a una calidad decente, pues de 1 mega para arriba, pero para arriba. Incluso el editor de bloques, pues tiene un fondo de vídeo. Entonces, vale, que puedes poner al final, puedes poner un vídeo YouTube, pero para mucha gente no es muy obvio y le ves subir un vídeo, pues como subir imagen, dice, pues qué fácil, o incluso arrastras y sueltas el vídeo y ya tienes ahí el vídeo cascando. Y si le metes 3 diapositivas en el carrusel con 3 vídeos, ya tu web, antes de empezar a cargar todo lo demás, ya te está pesando igual 4 o 5 megas. Con lo cual eso ha crecido muchísimo y es muy llamativo de ver y es de lo que más sorprende. Entonces dije, bueno, pero de todas maneras me sorprendió que la realidad es que WordPress pues no ha crecido tanto en peso en las páginas web hechas con WordPress. O sea, la proporción al final no ha sido tan grande. Yo esperaba una cosa más relevante, ¿no? Más llamativa. Y no ha sido un incremento tan brutal. JavaScript prácticamente no ha subido, recursos externos nada. Yo pensé que iba a haber un mogollón de recursos externos como las tipografías y tampoco ha habido tanto cambio. Entonces el siguiente paso que se me ocurrió pues fue comparar cómo han crecido en peso, en tamaño, las webs hechas con WordPress comparadas con las webs en general. Y curiosamente WordPress ha crecido menos en peso que el resto de las webs en general. O sea, cuando WordPress ha subido, por ejemplo, un 5% en un parámetro, resulta que las webs en general han subido el doble o más. En el tema del vídeo ya ni te cuento, o sea, las cifras son desproporcionadas. Pero bueno, al final resulta que WordPress, de todo lo que está hecho en Internet, no es de lo que más ha crecido, sino quizá de lo que menos. Y luego además también me dio por pensar, decir, bueno, pero todo esto, una cosa más que ha cambiado en estos años, son las conexiones a Internet. Y claro, una página que pesaba 1 mega hace 3 años, pesaba 1 mega y tenías que servirla con una conexión a Internet de una velocidad determinada. Y claro, es que la velocidad de Internet en los últimos 3 años ha crecido una barbaridad. Y sin embargo las webs no han crecido tanto. Con lo cual al final resulta que sí que nos quejamos mucho, pero esto pasa en toda generación, siempre se queja de lo que tiene, no de lo que no tiene. Resulta que nos estamos quejando y en realidad las webs, la percepción a nivel de usuario, cargan mucho más rápido que hace 2-3 años. ¿Por qué? Porque a muy poco más peso de página resulta que tenemos conexiones a Internet mucho más rápidas. Con lo cual esas percepciones de web lenta en realidad es un debate inane que se tiene en redes y es un criticar por criticar, cuando en realidad las experiencias de usuario son bastante buenas. O sea, son muy raras las páginas que tardan mucho en cargar y bueno, y para las que tardan mucho en cargar pues se buscan un profesional que se lo optimice, que para eso están. No para quejarse en Twitter de la gente que tiene web lentas, sino para sacarle los cuartos, que parece gilipollas. Que os ponéis a criticar por ahí a la gente que tiene web lentas y os proponéis como especialistas en optimización web y os ponéis a criticar a los clientes en las redes. De verdad que muchas veces hay gente que no tiene ni puta vista. O sea, ¿cómo te puedes poner a criticar a tus clientes? Macho, son tus clientes. Ofrece soluciones, sé un tipo listo, véndete, sé consciente de la realidad, de que la gente quiere webs bonitas y tú pues ofrécete con tus conocimientos para optimizar esas webs tan bonitas y ya está. Y es que no hay más debate. Muchas veces de verdad que parece que la gente tiene mucho tiempo libre. Pero bueno. Y bueno, para tiempo libre, el que he tenido yo también. Porque yo también, por supuesto, he probado el FaceApp, esta de las narices, la aplicación esta que nos han puesto el miedo ahí, todos los telediarios diciendo, que van a vender nuestra cara a los rusos.
A ver, si nuestra cara está en Facebook ya, gilipollas. O sea, porque hay una aplicación más que haga fotos, que la comparte con Samsung Corda, de repente esto es la noticia del verano. Pero bueno, yo ya comento muchas veces que la televisión en verano de normal hay que verla poco. La televisión es nutritiva. Pero en verano hay que cortarla. Pero como no tienen noticias de verdad, y mira que ahora pues, hay cambios de gobierno y todo, al final, ¿qué hacen? Pues meten miedo. Que abren las piscinas, no sé cuántos niños muertos en las piscinas. Que la gente empezamos a viajar, no sé cuántos accidentes aéreos. Que si vamos al campo, uy, los peligros del campo. Que se queda sin todo eso, chon, 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 los peligros de Internet. Internet es malo, peligroso. Y fíjate que todos los años hacen lo mismo. Pues este año le toca el FaceApp, una aplicación que te hace fotos y tiene como unos filtros que te hacen como si fueras más viejo y tal y cual. Y yo, yo la verdad es que no le entendí muy bien la aplicación. Primero, que es que le intentaba cuadrar mi foto y no me reconocía, o sea, debo ser como un Walking Dead o algo así. Y yo, en vez de hacerme viejo, me hizo joven. O sea, bueno, es que no me parezco en nada, en esta foto no me parezco en nada, como era yo de verdad de joven, pero es gracioso. O sea, es gracioso. Mono estoy, además. Guapete, chaval. Está bien. Y también te puedes poner como mujer. Y yo me hice pues 2 tipos de mujer, una así como más parecida a mí, ¿ves? Y otra pues más macizorra y tal. La verdad es que me la ligaría. Tenía un apaño, la verdad. Y bueno, al final conseguí hacerme más viejo y tal. Pero bueno, que esto es un poco lo de los medios. O sea, te ponen ahí la cabeza loca con que esta aplicación se la van a vender tu foto a los rusos. A ver, y los rusos ya tienen todas nuestras fotos del Facebook, macho. O sea, y todos los permisos de las fotos que damos en Facebook, acuérdate que no son nuestras. Y hablo de Facebook, hablo de Instagram y demás. Con lo cual, bueno, pues ahí está locura y meter miedo. Que bueno, que en mi caso, a mí el FaceApp, pues al principio, se me atascó un poquito, se me hizo un poco bola, pero luego al final di con él y me lo he pasado bien y luego pues la borras y ya está, porque tampoco vale para mucho más estas cosas. Y ya está, es que no hay mucho más. Otro tema que me ha tenido así pensando estos días ha sido sobre el editor de bloques. Y es que el otro día estuvo Nilo Vélez, un tío que yo respeto mucho y que nos lo pasamos muy bien. Siempre que nos juntamos arreglamos internet. ¿Qué paso estamos, no? Y bueno, entre una charla que tuvimos aquí en mi casa y luego en una mitad y demás, estuvimos hablando del Gutenberg, de WordPress, pues eso, arreglando el estado de Word. Curioso, porque hay mucha crítica sobre el editor de bloques, se ha aumentado mucho el peso y demás, pero yo creo que el debate no está ahí. El debate es curioso porque es una necesidad que se nos ha planteado que nadie había planteado. Es algo que nadie había propuesto. Lo de un editor de bloques. Yo he sido un defensor siempre de los maquetadores para hacer portadas bonitas y tal, para que WordPress pues pueda competir a nivel de facilidad con los gestores estos que anuncian en la televisión y demás, tipo el Wix y estos. Pero no para dentro del editor, no para las entradas. Además, siempre hemos dicho, una de las quejas que siempre hacía todo el mundo, aquí todo el mundo, pasábamos todos, es que la cosa está de los maquetadores, del Divi, del Page Builder, el Beaver, el Elementor y todos estos, que solamente pues para páginas muy concretas, tu página de destino donde vendes, tu home y poco más, y nunca utilizarlo para las entradas y páginas normales. Y yo siempre he dicho que el error de Gutenberg fue que la primera fase fuera precisamente meter maquetación en el territorio del editor. Y es una confusión de papeles, me parece brutal. Hay disciplinas distintas en el desarrollo y en la creación, y una es el diseño, otra es la maquetación, otra es la redacción de contenidos, otra es la programación, y no se deben mezclar. Yo siempre he pensado que, y así lo he explicado yo muchas veces, que WordPress funciona un poco como Photoshop, como en capas. Tienes una capa que es la programación, tienes otra capa que es la de contenidos, tienes otra capa que es la de diseño. Entonces todas estas capas, si cambias por ejemplo el tema, no afecta a la capa de contenido ni a la programación, y así sucesivamente. Si cambias el contenido, pues el contenido se adapta al diseño que tenga. Y de repente pues meten una capa de diseño con colorines, con columnas y con hostias en el editor, en el terreno del bloguero, que digo yo, o del periodista. Y eso para mí ha sido uno de los principales errores de Gutenberg. Pero sobre todo el hecho de que nadie lo había pedido, y menos ahí. De hecho, me acuerdo que hace años una de las reclamaciones que siempre se ha hecho desde la comunidad era que WordPress fuera multilingüe desde el núcleo.
porque otros CMS ya lo eran, no quizá porque lo necesite todo el mundo, porque es verdad que el 90% de la gente no necesita una web multilingüe. En Euskadi sí, en Cataluña también, igual en Canadá también, pero en otros sitios no. El 90% del planeta no necesita multilingüe. Y la respuesta que se nos daba era que eso era territorio plugins. Que toda aquella funcionalidad que no sirviera al 80-90% de la gente, pues era territorio plugins y que para eso están los plugins de WordPress que son lo mejor del mundo mundial. Y bueno, pues aceptado. Y de repente pues te meten como territorio núcleo de WordPress una funcionalidad que nadie pide y que mucha gente recela de ella. Yo ya me he quejado por activo y por pasiva de esto. Puto caso que me han hecho también, todo hay que decirlo. Y al final resulta que la fase 1 era hacer lo que todo el mundo decía que no tenía que hacer un maquetador. Y te meten un maquetador en el editor de entradas. Y luego ya la fase 2 sería los widgets. Y la 3, la capa del personalizador. O sea, al revés, el mundo al revés. Y al final aquí lo que nos han metido es un crujido, porque esto hay una realidad. Y es que WordPress está mantenido principalmente por una empresa que se llama Automatic. Y esa es la puñetera realidad. Que sí, que estamos muchos voluntarios, que echamos horas todas las semanas y todos los meses para hacer WordPress. Y gracias a ello, en su conjunto sale adelante. Pero la gran parte es porque hay una empresa como es Automatic, que es del dueño del dueño de Automatic, que es de WordPress.com, que además fue uno de los creadores de WordPress. Entonces, este tío, su negocio, lo basa en WordPress el software. Y es en base a un servicio que se llama WordPress.com. Entonces, su servicio con el que gana los cuartos y paga los sueldos depende de un software que es open source, que es de comunidad. Entonces, esto a veces encaja muy mal con las estrategias de negocio. ¿Por qué? Porque puede ir los deseos y necesidades de la comunidad de open source por un lado y las necesidades de la empresa por otra. Y cuando hay un conflicto entre estas dos partes es cuando se generan pues, controversias como lo que ha pasado con Gutenberg. Donde pues, seguramente a Matt Mullenberg, pues lógicamente le apetecía competir con Wix y Weebly, que son los monstruos así en cuanto a venta de webs, que al final son empresas de hosting camufladas, como WordPress.com. Pues claro, para competir con ello tenía que tener algo parecido. Entonces, en vez de haber cogido, yo qué sé, pues preinstala el Divi o el Elementor, si total, ya estás instalando el Akismet, que encima te tienes que conectar a un servicio externo y mierdas de estas. Pues, ¿qué más daba meterle otro? Y ofrécelo en WordPress.com, preinstalado. Y así ofreces lo mismo que te ofrece el Wix o el Weebly o el que coño sea. Mira, por ejemplo, SiteGround, la empresa de hosting, tiene un preinstalador. Cuando instalas un WordPress, nada más contratar un hosting y te viene con una especie de asistente donde tú eliges un tema y ya te instala un tema, si es de los compatibles con Elementor o cosas así, el Elementor Free, pues ya te sale como una web con contenido que puedes empezar a maquetar directamente, que es muy parecido a lo que te puede ofrecer un Wix. Pues en vez de hacer una cosa de estas, dicen, no, vamos a alterar el proyecto del software, porque nos viene a nosotros bien. Meten tropecientos tíos y ¿quién compite con eso? Pues nadie. No puede competir nadie. Y esto es un peligro de la comunidad, porque al final deciden empresas por intereses comerciales sobre el presente y el futuro del software que utilizamos todos. Y sus prioridades no tienen por qué ser las mismas que las nuestras. Es más, sus prioridades comerciales de hoy pueden ser contraproducentes para la vida a largo plazo del software como tal. Pero, al final, las cuentas de resultados mandan. Y es lo que nos encontramos. Y bueno, este debate yo la verdad es que no entiendo muy bien pues por qué lo han sacado aquí, porque aunque puedo entender la necesidad comercial, pero bueno, esta pérdida de criterio, de sentido común, porque es que al final lo que no valía ha valido. Claro, como ya nos ha colado un monstruo que debería ser territorio plugins, como es el editor de bloques, que lo podían haber metido como un plugin perfectamente. Pues ya dice, bueno, y al final meteremos el multilingüe. Pero bueno, ¿qué pasa? No decías que eso era territorio plugin, que eso no necesitaba la mayoría de la gente. Pero es como el caramelito, para que os estéis callados, ¿no? Si lo otro ya no era territorio plugin, esto, pues lo otro tampoco. Y lo metemos. Y metemos el salud del sitio por el medio, porque es una cosa necesaria que sí que venía reclamando la gente, por ejemplo. Y al final, pues no la han colado, machotes. Y además, al hilo de esto, que estamos hablando de Gutenberg, con lo que hablábamos antes de cuánto pesan las páginas web WordPress y demás, pues hombre, ha significado también algo meter el Gutenberg. Porque la versión 4.9 pesaba 10 megas. 10 megas. Sin embargo, la 5.0, ¿cuánto pesaba? 12 megas. O sea, 2 megas más. Ha crecido un 20% el peso del software. Que se dice pronto.
Luego la versión 5.2 con todas las funcionalidades de salud del sitio lo subió a 12,8 megas. Que ahí subió también otro piquito, es casi un mega, pero por lo menos era una funcionalidad interesante de seguridad que le hacía falta a WordPress. Pero fíjate, crece un 20% el peso del software por una funcionalidad en beta, solamente la fase 1, que encima está metida en el editor de entradas, en territorio bloguero, cuando es una funcionalidad que debería estar desde su nacimiento en el personalizador si quieres, como elemento de diseño o de maquetación, y sin embargo te meten un 20% más en el peso del software. Que no la han colado, machotes. Y bueno, no quiero contar más historias de este tipo porque al final, pues bueno, hay que pasarlo bien y que tengas unas buenas vacaciones. Yo voy a redecorar un poco todo el despacho, con lo cual a la vuelta de las vacaciones, pues a ver cómo se me ocurre a mí todo el diseño. No creo que ponga bloques, no, pero bueno, algo se me ocurrirá. Pásatelo muy bien y bueno, como siempre, si no quieres perderte ningún vídeo, enterarte cuando vuelva, suscríbete y te dejo en la descripción del vídeo del podcast si lo estás escuchando, que ya te digo que los podcasts te pierdes la mitad de las cosas, lo mejor es verlo en YouTube. Que ahí tienes en la descripción pues los enlaces de las cosas de las que he estado hablando y demás. Y que pásalo bien, que ya está, nada más.